¿Cómo están, jóvenes? Vamos a continuar con los problemitas resolviendo en clase. Problema número 3 dice lo siguiente. En el gráfico ABCD es un rombo o es centro del rombo, de manera que la longitud de BM tiene que ser igual a MO. Luego te mencionan que CH es igual a 12, colocas por acá, CH es igual a 12, calcula la longitud de AM. AM es lo que vamos a calcular. Trazamos ese segmento AM, ¿no? Por acá. Listo, eso es lo que voy a calcular, le coloco X. Muchachos, lo primero que vas a hacer en este problemita va a ser trazar la diagonal mayor de ese rombo. Trazamos AC entonces, mira, trazamos por acá diagonal AC, de esta manera. ¿Estás tú de acuerdo que si O es centro del rombo, es ahí donde se biseca esa diagonal? Quiere decir que si OC es culebrita, AO también ¿qué cosa tiene que ser? Culebrita. Seguidamente vamos a trazar una perpendicular del punto O al lado AD del rombo, 90 grados. Profe, ¿por qué esa perpendicular? Por lo siguiente, mira, si tú observas el triángulo HAC, segmentos iguales, base, base media. Quiere decir que este segmento tiene que ser la mitad de 12, o sea, eso tiene que ser 6. Luego, trazamos de B una perpendicular al lado AD del rombo, por acá. Perpendicular, 90 grados. ¿Estás tú de acuerdo que las bases son paralelas, sí o no? Si eso es 90, esto también tiene que ser 90. Como DH es la prolongación de ese lado AD, si eso es 90, esto también ¿qué cosa tendría que ser? 90. Y puedo observar que, por acá vamos a ponerle puntito F y puntito G. Puedo observar que GBCH, eso es un rectángulo, lados opuestos iguales. Si eso es 12, eso también ¿qué cosa tendría que ser? 12. Colócalo por ahí. Ahora, muchachos, observa lo siguiente. Mira, ¿estás tú de acuerdo que en el trapecio BOFG, base menor, base mayor, eso es la base media, la mediana? ¿Cómo calculo la mediana o base media? Semisuma de las bases. 12 más 6, 18 entre 2. La longitud de ME, ¿cuánto tiene que ser? 9, colocas por acá. Longitud de ME tiene que ser igual a 9. Muchachos, ahora enfócate en lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que por ser un rombo, las longitudes de sus lados tienen que ser iguales? O sea, si por acá colocamos que BC es puntito, AB tiene que ser puntito, por acá CD tiene que ser puntito, y AD también ¿qué cosa tendría que ser? Puntito. Otra cosa más, muchachos. Al tú trazar las diagonales, actúan como bisectriz. O sea, si este angulito de aquí es alfa, este angulito que está por acá, también ¿qué cosa tendría que ser? Alfa. Ahí está. ¿De qué me sirve eso, profe? Me sirve para observar lo siguiente, mira. Puntito alfa, 2 rayitas. Puntito alfa, 2 rayitas. Te pregunto, ¿esos triángulos cómo tienen que ser? Congruentes. ¿Qué triángulos, profe? Este de acá, mira. Para que lo observes mejor. Este triángulo con este de acá. Tienen que ser congruentes. Entonces digo por acá, el triángulo ABM tiene que ser congruente al triángulo CBM por el caso lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por el caso LAN. Ahora mira, ¿estás tú de acuerdo que si colocamos por acá un angulito beta, a beta ¿quién se le pone? 2 rayitas. Por acá hay un angulito. ¿A quién se lo pone? 2 rayitas. Ese angulito necesariamente tiene que ser beta. Yo te pregunto, ¿los ángulos opuestos en el rombo cómo tienen que ser? ¿Iguales, sí o no? ¿Todo ese angulito cuánto vale? Beta más 45. ¿Todo ese angulito cuánto tendría que ser? Beta más 45. Quiere decir que todo ese ángulo tiene que ser 45 grados. Mira, observa el triángulo rectángulo AEM. 90 grados por acá, 45, 90, este angulito tendría que ser 45. Estamos en un triángulo rectángulo notable de 45 y 45, en donde un cateto vale 9. Te pregunto, ¿A será el otro cateto, sí o no? Por lo tanto, ese cateto E también ¿cuánto tendría que ser? 9. Y te pregunto, ¿cuánto vale la hipotenusa en ese triángulo rectángulo? 9, 9, hipotenusa 9 raíz cuadrada de 2. Y ahí está tu respuesta. A ver, jóvenes, problema número 5 dice lo siguiente.
En el trapezoide ABCD AC es perpendicular con BD. Y si observo el gráfico, ¿estás de acuerdo que AC y BD son las diagonales de ese trapezoide? Los trazamos. Trazamos por acá diagonal AC, perpendicular con la diagonal BD. Muchachos, ¿qué cosas significan perpendiculares? Quiere decir que al intersectarse deben generar un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Luego te mencionan que AC es igual a 16, longitud de AC tiene que ser igual a 16, BD es igual a 12, la longitud de BD tiene que ser igual a 12. Luego te dicen calcula el valor de X, si además se tiene que BM es igual a MC y AN es igual a ND. Muchachos, este problemita lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Mira, en el lado AB de ese trapezoide vas a ubicar un punto medio. Vas a ubicar por acá punto medio Q. Si es punto medio, si QB vale culebrita, ¿AQ cuánto vale? Culebrita. De manera que si nosotros unimos Q con M, por acá, unimos Q con M, tengo la base media del triángulo ABC, ¿sí o no? De manera que si AC es 16, QM tiene que ser la mitad, ¿y cuánto será? 8. Entonces, tenemos que, por teorema de la base media, la longitud de QM tiene que ser igual a 8. De igual forma, ahora unimos Q con el punto N. Aquí trazamos NQ, de manera que observa lo siguiente. Observa el triángulo BAD. Base media, ¿sí o no? Puntito, puntito, culebrita, culebrita. QN será base media. Quiere decir que si todo eso vale 12, eso tiene que ser la mitad. ¿Y cuánto sería? 6. Quiere decir entonces, por teorema de la base media, la longitud de NQ, ¿cuánto tiene que ser? 6. Muchachos, te pregunto lo siguiente. ¿Estás de acuerdo que las diagonales son perpendiculares, sí o no? Y al yo trazar sus paralelas, también como tienen que ser perpendiculares. Quiere decir que este angulito tiene que ser un ángulo de 90 grados. Listo. Profe, ¿en qué me ayuda eso? Me ayuda para observar ese triangulito que voy a pintar. Mira. Observa ese triángulo. ¿Ese es un triángulo rectángulo, sí o no? 8, 6, X, ¿cuánto tiene que ser? 10, correcto. Ahí está tu respuesta. 10 unidades. Problemita número 5. A ver, jóvenes, problema 6 dice: si los ángulos adyacentes de la base mayor de un trapecio son complementarios. Observa tu trapecio, ¿de acuerdo? Base mayor, te dicen que estos angulitos adyacentes, colocamos alfa y beta, son complementarios. ¿Qué quiere decir que son complementarios? Que la suma de alfa más beta, eso tiene que ser igual a 90 grados. Sigamos leyendo. Luego te dicen, dichas bases tienen la longitud de 4 y 10. Base menor vale 4, la base mayor ¿cuánto vale? 10. Calcula la longitud del segmento que une los puntos medios de las bases. Ubico punto medio en la base mayor, los uno y eso es lo que yo voy a calcular. A eso le colocamos X. Muchachos, lo que vamos a hacer en este problema será realizar la siguiente prolongación. Mira, prolongamos por acá, este lado oblicuo del trapecio, y por acá también hacemos lo mismo. Profe, ¿para qué hacemos eso? ¿Estás tú de acuerdo que si alfa más beta es 90, este ángulo necesariamente tiene que ser un ángulo recto, ¿sí o no? Un ángulo de 90 grados. Luego te pregunto lo siguiente, ¿te acuerdas que si tú tenías un triángulo rectángulo, trazabas la mediana, teorema de mediana relativa a la hipotenusa, ¿sí o no? Si la mediana vale puntito, esos dos segmentos ¿saben cuánto valen? Puntito. Eso es lo que hacemos, mira. Trazamos por acá, desde este vértice lo unimos con este punto. Punto medio de la base menor. Si esto es rayita, esto también que tiene que ser 2 rayitas. Muchachos, te pregunto lo siguiente, mira. Si todo vale 4, esto tiene que ser 2, esto tiene que ser 2, y eso también ¿cuánto tiene que ser? 2. Ahora, muchachos, observa lo siguiente, mira. Al seguir esa línea, vas a observar que P, puntito Q y puntito R son colineales, pertenecen a la misma recta. Quiere decir que esta línea, PR, es mediana ¿de quién? Del triángulo rectángulo grandote. Todo vale 10. Quiere decir que puntito vale 5, esto vale 5, y la longitud de todo ¿cuánto tendría que ser?
todo esto tendría que ser 5. Colocamos por acá. Longitud de todo tiene que ser 5. ¿Qué obtengo con eso? Que la suma de 2 más x, ¿a qué cosa tiene que ser igual? A 5. Entonces digo, x más 2 es igual a 5, por lo tanto tu respuesta tiene que ser igual a 3 unidades. Ahí está, muchachos, problemita número 6. Muchachos, el problemita número 7 dice lo siguiente. Del gráfico ABCD es un cuadrado. Luego te mencionan que FE es igual a ED. Si FE vale puntito, ED también tiene que ser puntito. Calcular la medida de ese ángulo X. Muchachos, volvamos a lo siguiente. Si ABCD es un cuadrado, característica fundamental del cuadrado es que la longitud de sus 4 lados, ¿cómo tiene que ser? Iguales. Yo puedo decir lo siguiente entonces. Yo puedo decir que si BC vale culebrita, AB vale culebrita, AD vale culebrita y también CD, ¿cuánto tendría que ser? Culebrita. Listo. Muchachos, otra característica importante es que sus 4 ángulos del cuadrado son ángulos rectos. Quiere decir que por acá voy a tener un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Dibujamos por acá, ahí está mi ángulo de 90 grados. ¿Estás tú de acuerdo que AC es la diagonal? Una de las diagonales de ese cuadrado. La diagonal actúa como bisectriz. Lo va a dividir al 90 en dos partes iguales. Quiere decir que si esto es 45, ¿eso también cuánto vale? 45. Realizamos la siguiente prolongación. Mira, unimos por acá F con D. Ahí está. F con D. ¿Por qué, profe? Por lo siguiente. Observa el triángulo BCF. Culebrita 45. Yo voy a decir que FC sea tronquito. Triángulo BCF, culebrita 45, tronquito. Triángulo DCF, culebrita 45, tronquito. Yo puedo afirmar que esos triángulos son congruentes, ¿sí o no? Digo entonces, triángulo BCF es congruente al triángulo DCF por el caso lado, ángulo, lado. Listo. Y obtengo lo siguiente, mira. Por acá el lado correspondiente de ese angulito X, ¿quién es? Tronquito. Por acá, el lado correspondiente de ese angulito también es tronquito. Y necesariamente ese ángulo tiene que ser X, porque los triángulos son congruentes. Entonces determino que la medida del ángulo FDC es igual a X, ¿no? Ahí está. Muchachos, al yo tener que este angulito es X, observe ese triangulito de acá. Ese que estoy pintando. Es un triángulo isósceles. Si eso es X, eso también ¿qué cosa tendría que ser? X. Muchachos, la suma de dos ángulos internos, ¿qué cosa te debería dar? El ángulo externo. X más X, 2 veces X. Ahora enfócate en el triángulo rectángulo BCE. Ángulos agudos X y 2X. Entonces yo puedo decir que la suma de X más 2X, eso tiene que ser igual a 90 grados. 3X es igual a 90, por lo tanto el valor de X tiene que ser igual a 30 graditos. Ahí está, muchachos, problemita número 7. Pasamos al problema número 8. Dice, calcular el valor de X si BC es paralelo con AD y AE es igual a EB. Si AE vale puntito, EB tendría que ser puntito. Muchachos, es muy importante que me digan que BC es paralelo a AD para yo saber que estoy trabajando con un trapecio, ¿sí o no? Muchachos, lo que vamos a hacer será lo siguiente. Mira, vamos a trazar la base media del trapecio, o también conocido como mediana, ¿no? De manera que esa mediana sea paralelo con la base menor y la base mayor, obviamente. Muchachos, si trazamos la mediana, estos dos segmentitos también ¿cómo tendrían que ser? Iguales. Vamos a llamarle aquí puntito M. Si por dato todo eso es X y lo has dividido en dos partes iguales, quiere decir que eso tiene que ser X medios y eso también tendría que ser X medios. Muchachos, al ser paralelos, tanto la mediana como la base mayor, yo puedo aplicar ángulos alternos internos. Quiere decir que si este angulito de aquí es alfa, por teorema de la Z, alternos internos, este angulito también ¿qué cosa tendría que ser? Alfa. Y en este triangulito que estoy pintando, mira, es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Si eso es X medios,
EM también ¿cuánto tendría que ser? X medios. Y muchachos, ahí yo puedo aplicar teorema de la base media, teorema de la mediana, que te dice que la mediana, o sea, X medios, tiene que ser igual a ¿qué cosa? La semisuma de las bases, o sea, M más N y todo sobre 2. Por acá puedo simplificar 2 abajo, se van. Y te quedaría que X es igual a M más N. Ahí está, muchachos, problemita número 8. Jóvenes, problema número 9 dice lo siguiente. Calcula el valor de X si ABCD es un rectángulo. Muchachos, debemos recordar que en el rectángulo la longitud de los lados opuestos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Quiere decir que si CD vale 12 o mide 12, la longitud de AB ¿cuánto tendría que ser? Eso también tendría que ser 12, ¿no? Colocamos por acá longitud de AB, eso tiene que ser 12. Muchachos, quiero que observes el trapecio BLFA. Por aquí, desde este punto G, vamos a trazar una perpendicular, de esta manera. Perpendicular, 90 grados, y eso que sea H. Obviamente, como es un rectángulo, eso tiene que ser un ángulo recto. Muchachos, aquí podemos aplicar teorema de la base media. Mira, segmentos iguales, base menor, base mayor, paralelo a la mediana. Esos dos segmentitos también tienen que ser iguales, ¿sí o no? Te pregunto, ¿cuánto será la longitud de GH? La longitud de GH será la semisuma de las bases. Base menor más base mayor sobre 2. 8 más 12, 20. Entre 2, 10. La longitud de GH tiene que ser igual a 10. Esto en el trapecio BLFA. Muchachos, ahora quiero que observes lo siguiente. Observa el trapecio CGHD. Segmentos iguales, perpendicular. Base menor, base mayor también son perpendiculares. Como son rectángulos, eso también tiene que ser 90 grados. Muchachos, ¿puedo aplicar ahí base media, sí o no? Es más, puedo decir lo siguiente, mira. La longitud de HE tiene que ser igual a la longitud de ED. Si esto vale culebrita, ED tendría que ser culebrita. Listo. Aplicamos base media en ese trapecio. Digo entonces, la suma de la base menor más la base mayor, o sea, 10 más 12, sobre 2, eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? A X. 10 más 12, eso te da 22, entre 2, tienes que el valor de X tiene que ser igual a 11. Ahí está, muchachos, problema número 9. A ver, jóvenes, problema número 10 dice lo siguiente. Indica la relación correcta si ABCD es un paralelogramo, ¿no? Lo que debemos hacer es encontrar qué igualdad se puede cumplir entre X, A, Y y B. Lo primero que vamos a hacer aquí es trazar las diagonales de ese paralelogramo, de esta manera. Mira, unimos B con D y por acá unimos A con C. Profe, ¿por qué hace eso? Porque yo te mencioné en la teoría que al tú trazar las diagonales de un paralelogramo, esas diagonales se bisecan. Quiere decir lo siguiente, mira, si a este puntito le llamamos puntito O, colócale por acá, puntito O, yo tengo lo siguiente, que si OC vale culebrita, la longitud de OA también ¿qué cosa tendría que ser? Culebrita. Si la longitud de OB vale puntito, la longitud de OD también ¿qué cosa tendría que ser? Puntito. Muchachos, y me sirve mucho para poder realizar lo siguiente, mira. Vamos a trazar de O perpendicular a la recta L, de esta manera. Ahí está. Por acá, 90 grados. Y a ese segmentito le vamos a llamar segmentito L. Enfócate en lo siguiente. Quiero que observes el trapecio ACUM. Base menor perpendicular, base mayor perpendicular, OH vamos a colocarlo por acá, ¿ya? A este puntito le colocamos OH. ¿Estás tú de acuerdo que OH sería la mediana, sí o no? O sea que M es la semisuma de las bases. Yo puedo colocar por acá que M tiene que ser igual a la semisuma B más X o X más B y eso sobre 2. Listo. ¿Qué otra cosa también se puede cumplir? Quiero que observes el trapecio B, D, P y N. Muchachos, dos puntitos, base menor perpendicular a la recta, base mayor perpendicular y esta rayita OH también es perpendicular. Eso sería la mediana.
Entonces, yo puedo decir lo siguiente, por teorema de la base media, m tiene que ser igual a la semisuma de las bases, o sea, y más a sobre 2. Y chicos, ¿estás de acuerdo que si eso es m, esto es m, ellos dos como deben ser? Iguales. Simplifico 2, tendría que x más b tiene que ser igual a y más a. Y ahí está, muchachos, resuelto el problema número 10.